El siguiente video nos mostrará cómo crear una tarea tipo notebook en Uncode. Lo primero que debemos hacer es registrarnos con nuestro usuario. Después de registrarnos con nuestro usuario, debemos tener acceso a los cursos de los que somos tutores o profesores. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar uno de prueba. A continuación de que hayamos seleccionado el curso, vamos a la administración del curso, aquí en la parte derecha. Y seguido de esto, vamos a las tareas. Aquí ya podemos crear una nueva tarea. Ya estando aquí podemos crear nuestro propio notebook. Para darle nombre a este notebook, recordemos que el ID que va a estar aquí siempre va a estar asociado a la URL de la tarea, por lo que podemos darle un ID que sea distinto. Por ejemplo, en este caso va a ser notebook de prueba. Y lo creamos. Es importante notar que el ID de las tareas solo pueden tener caracteres alfanuméricos, así como guiones y guiones bajos. Esto quiere decir que los espacios, por ejemplo, no son permitidos. Al tener nuestra tarea lista, podemos ver que en la URL se ve reflejado cuál es la tarea y cuál es el curso al que pertenece. Seguido de esto, debemos llenar algunos campos mínimos para crear este notebook. Lo primero es ir a la pestaña de la configuración del contenedor, Container Setup, y seleccionar aquí Notebook. Estos valores los podemos dejar por defecto en este momento. Luego, en los subproblemas debemos crear un nuevo subproblema. Esto es necesario. Este puede tener un ID que no tiene mucha importancia. Y aquí seleccionar Notebook y añadir. Después de haber seleccionado el Notebook, ya podremos ver que se creó un subproblema. Seguido de esto, seguido en la pestaña de Grader, lo que necesitamos es que si vamos a generar el grader, es decir, el que está calificando el notebook automáticamente, que ya hayan algunos casos de prueba. En este caso, vamos a generar esto era en un video aparte, por lo que para tener la tarea por ahora, vamos a quitar esto y vamos a darle a guardar. En este momento la tarea está guardada. Después de que la tarea está guardada, vamos a editar algunas cosas aquí en el enunciado, como por ejemplo el título, la tarea en donde podemos encontrar en este pop-out, en este modal, información acerca de lo que de lo que se puede editar de la tarea. Después de que hayamos editado la tarea, aquí mismo deberíamos seleccionar inmediatamente cuál va a ser las fechas en que se puede entregar la tarea. Si no, siempre va a estar abierta. Y digamos que es el caso de uso más común para un curso. Aquí podemos poner nuestro nombre. Y finalmente, en la descripción, sería bueno siempre dar el link del notebook. En este momento voy a mostrar cuál es una descripción normal de lo que sería un notebook y voy a copiarla acá. Entonces, esta es una descripción que ejemplifica cuál sería un notebook de prueba real. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente la descripción del notebook. Tenemos generalmente el enlace al notebook que se debería descargar como base y subirlo. Y algunas otras cosas adicionales. Entonces si lo guardamos podemos ver reflejado aquí en View Task que el notebook ya se guardó con los enlaces, con las negrillas y todo lo que se haya especificado en el enunciado. En otro video se verá cómo se puede hacer los casos de prueba específicamente para el notebook.